entrevistar al doctor Luis Cotter, trabajador judicial, quien fuera dirigente de la Comisión Directiva Provincial de la Asociación Judicial Bonaerense. Integró la Cámara Federal de Bahía Blanca, que fue, durante el gobierno de Alfonsín, el único tribunal de justicia del país que declaró la inconstitucionalidad de las leyes de impunidad, de obediencia debida y punto final. Te agradezco, Luis, la hospitalidad de habernos recibido en tu casa. ¿Cómo fue o qué recuerdo tenés de esa etapa tuya de trabajador judicial en la provincia de Buenos Aires y de tu paso también por la asociación judicial? Bueno, tengo recuerdos muy lindos. Yo ingresé al Poder Judicial de la provincia en el año 1965 y yo venía de la militancia universitaria, es decir, para mí no era nuevo la existencia de un gremio, la existencia de que se defendieran los derechos de los empleados y trabajadores del Poder Judicial. El primer contacto que yo tuve, vaya sorpresa, fue con el doctor Cortina, quien me conectó un poco con el quehacer de la asociación y bueno, le dije, lléveme que voy allá, a ver en qué lugar puedo hacer algo. Primero que no teníamos casa propia. Funcionaba en la calle 13, en lo que era el Colegio de Procuradores, y ahí sesionábamos y éramos, creo que más o menos 18 o 20 los que activamente estábamos con la asociación. Me designaron tesorero, que era el peor puesto. ¿Y por qué era el peor puesto? Porque no había descuento por poner anilla. Había que ir juzgado por juzgado a cobrar. Aparte de participar en las movilizaciones de la asociación y todo. Yo recuerdo un hecho histórico para mí, que es cuando se preveía el golpe de Onganía y la caída de Ilia, la única organización sindical, la única, que sacó un comunicado advirtiendo sobre el golpe y repudiando ese golpe y apoyando la democracia, fue la Asociación Judicial Bonaerense. Yo me acuerdo que la Corte de Onganía a mí me sancionó, tengo ese diploma, porque yo hacía huelga y ellos sostenían que los secretarios eran funcionarios y no podían hacer huelga. Éramos funcionarios para la huelga, pero éramos empleados para los sueldos. Esa era la dicotomía que tenía la Corte. Bueno, la cosa es que yo hacía huelga con 2 o 3 compañeros más. Nos citó la Corte, nos intimó a retomar las tareas, nos preguntaron si seguíamos sosteniendo que no íbamos a trabajar, le dijimos que sí, que seguíamos trabajando, pero a código. Bueno, nos sancionaron, en fin. En ese momento se dio una característica que muchos de aquellos dirigentes de la incipiente AJB eran funcionarios, eran secretarios. Digo porque hoy la Corte intenta poner en tela de juicio. Vos diste en 2 aspectos concretos en los cuales sigue cuestionando la participación gremial de funcionarios, que es primero que los funcionarios, hoy secretarios como en aquel momento, pero sumados a los auxiliares letrados, no pueden tener actividad gremial y por otro lado la Corte sigue sosteniendo que no pueden ejercer el derecho de huelga. Digo, vos lo planteás ahora como que en aquel momento también era una política de la Corte, con lo cual esa referencia nos permite ver que pasan los años, las décadas, pero es una política permanente respecto de tratar de disuadir cualquier tipo de participación sindical en esa franja de trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial. Y es lo que yo considero, los funcionarios pueden hacer huelga. Yo lo defendí, me sancionaron, pero seguí haciendo huelga. Esta firmeza con la cual que emerge de todos estos comentarios que vos hacés y de tu historia personal, también se reflejan en otros aspectos. Yo conozco una anécdota que me gustaría que vos la comentes, que fue por ahí lo que determinó que vos dejaras el Poder Judicial, una situación que tuviste que atravesar con el represor Checolás. Estábamos en el mes de enero, yo me había quedado en la feria con el juzgado de turno, que era el doctor Osafrain, juez de turno. Vienen a declarar, no voy a decir los nombres, me acuerdo perfectamente que fue un hecho muy grave. Vienen a declarar 4
2 hermanos y 2 que no eran, digamos, estaban en la bandita, que habían sido detenidos, bien detenidos, con muchos antecedentes. Entonces le empezamos a tomar declaración indagatoria, bien digo, y uno de ellos dice que fue torturado. Lo indago por qué dice eso y me dice, mire, si usted me pone una venda en los ojos, me ponen en el piso de un auto, yo le digo dónde fuimos torturados. Bueno, vamos a hacer la prueba. Lo hablé con Osafrán, que era el juez, que era el que decide el tema. Dije, vamos. Le pusimos una venda tirado en el piso del auto y dijo, bueno, tanta cuadra para allá, tanta cuadra para allá, tantos kilómetros para allá, matemáticamente, vendado. Llegamos a Monte Grande. Llegamos a un lugar que estaba todo cubierto por cañas, esas cañas verdes algunas, secas otras, y en el medio una casa. Y vimos camas sin colchón, enchufe a los costados, cables colgando, esposas en una cama, en un respaldar, o sea que habían salido apurados, no hubieran tenido tiempo de sacar todo. Bueno, y ahí empezó todo, una investigación a fondo, y ya empezábamos a tomar medidas de fondo, o sea, detener a quienes habían sido los torturadores, a los cuales estos 4 los reconocían perfectamente, ¿no? Bueno, ahí tuve yo un problema muy serio con el juez, con mi juez, digo yo, mi juez, no era mío, pero era aquí en el juzgado donde yo estaba. Esa casa la manejaba la Brigada de Investigaciones de Avellaneda. Y todas las medidas que yo tomaba, y la última fue hacer un reconocimiento de vehículos y de personas, ellos lo sabían con anticipación. Entonces las personas estaban enfermas, los vehículos no aparecían. Es decir, yo me di cuenta ahí que yo todo lo que decía o quería hacer, lo sabía ante la brigada por intermedio del juez. Tuve que renunciar porque el juez me saltaba, mandaba a firmar las cosas a otro lado, no me traían despacho, no tenía proyectos para hacer, así que bueno, decidí lamentablemente dejar el Poder Judicial, que me dolió mucho. Después, cuando asume Alfonsín, un sector del radicalismo me ofreció la Cámara, ocupar un cargo en la Cámara Federal, que bueno, me sorprendió, lo acepté gustoso, y bueno, y así llegué a integrar la Cámara Federal de Bahía Blanca, a su presidencia, y a generar hechos que me parecen que fueron importantes por esa época. A eso quería ir. ¿Qué te proponías en el comienzo del ejercicio de la magistratura? Era un momento histórico candente, volvíamos a la democracia de una cruel dictadura. Entonces, con todos esos condimentos, ¿qué pensabas vos o cuál era tu propósito? Que era el organismo judicial que iba a investigar las atrocidades de la dictadura y supuestamente a la sanción de los hechos que cometieron las Fuerzas Armadas, o sea, la dictadura, ¿no? O sea que no me sorprendió lo que yo iba a hacer, incluso lo tenía muy claro. A mí me la fue a ofrecer el intendente electo de Bahía Blanca, el doctor Cavirón. Y me dijo, me designaron a mí para que te venga a ofrecer tal cosa, porque soy el único representante que lo eligió el pueblo, acá en Bahía Blanca, por supuesto. Así que eso fue una cosa, una distinción que realmente la tomé muy en cuenta, ¿no? Y por eso la relato para que no queden en el olvido. Evidentemente lo que vino después y puntualmente que debe haber sido fue un hecho bisagra para la historia judicial argentina y para la historia argentina y para la historia de la reconstrucción de la memoria y verdad y justicia en nuestro país, que haya sido tu voto integrando la Cámara Federal de Bahía Blanca en ese contexto histórico, donde había una clara política de convalidar las leyes de impunidad, de obediencia debida y punto final, donde la Corte Nacional tenía esa línea y bajaba esa línea política a todos los tribunales del país. No es casual que vos hayas tomado la decisión de declararlas inconstitucionales, asumiendo que la ibas a tomar o que ibas a convertirla en un pronunciamiento judicial
en un escenario que era totalmente adverso. Estabas en una ciudad donde territorialmente tienes jurisdicción sobre el 5º Cuerpo de Ejército, había un centro que hay en Bahía Blanca, que había un centro clandestino de detención, La Escuelita, muy famoso, la base naval Puerto Belgrano, sede de la base más importante que tiene la Marina en nuestro país, la presión mediática de la nueva provincia que siempre acompañó. La nueva provincia tiene una característica, siempre anunciaba los golpes militares, por lo menos con 15 días de anticipación, o más quizás, pero preanunciaba lo que iba a venir con los golpes militares. Digo, era jugar de visitante desde ese pronunciamiento en adelante, y vos aceptaste el desafío, digamos, coherente con tus convicciones, coherente con esa decisión que tomaste por un motivo similar cuando dejaste el Poder Judicial de la provincia. Yo quiero que por ahí me relates bien cómo fue ese proceso de la elaboración del fallo, del mientras tanto, hasta que el fallo salió, y bueno, y todas las consecuencias que eso después te trajeron en términos de presiones políticas que seguramente has tenido que soportar por tomar esa decisión, ¿no? Sí, realmente fue así. Las presiones existieron de todo orden, local, provincial, nacional. Esas leyes que le dicen de impunidad, que en definitiva son leyes del perdón, ni leyes son, si vamos a analizarlas, provocó en la Cámara una discusión bastante extensa, incluido el doctor Cañón, que tenía una postura muy clara, estaba en contra de cualquier tipo de medidas que aligeraran la responsabilidad o culpabilidad de todos los que habían participado en estos hechos horrorosos. Cuando se tuvo que hacer y ya estaba para decidir, la discusión entre los camaristas fue muy seria, porque salió 2-1. El doctor Planes se sabía que había sido designado para que viniera precisamente a hacer la disidencia. Después de muchas discusiones, se firmó la inconstitucionalidad por 2 de sus miembros, La Raza y yo. La disidencia de Planes, se firmó la inconstitucionalidad de la Ley de Obediencia de Vida y punto final. ¿Qué sentiste después cuando la Corte de la Nación, digamos, modifica ese fallo, lo revoca y no acompaña, no respalda una decisión tan pensada, tan meditada, pero tan valiente y en tu caso, digamos, tan coherente con lo que vos pensás y con tu concepto de derechos humanos y sobre todo tu concepto de una justicia que garantice derechos? Bueno, vos un poco has dicho en tus palabras la respuesta. A mí no me sorprendió lo que hizo la Corte. Conociendo a los miembros de la Corte y conociendo cómo se conformaba el Poder Judicial en ese momento, lo que hizo la Corte, salvo la disidencia de Baqué, con el cual tuve un incidente a posteriori, no me sorprendió. Es decir, que lo iban a revocar porque tenían toda la presión del poder político encima, no había ventanas por las cuales uno pudiera decir, bueno, hay un gran movimiento masivo que va a impedir esto, no lo había. Sí había manifestaciones individuales o colectivas de algunos gremios, pero la Corte hizo lo que yo sospechaba que iba a hacer y revocó el fallo. ¿Cómo te acompañó la JB o compañeros de militancia? Sí, no, bueno, eso descontado. Además, eran incondicionales. Es decir, me refiero a nivel provincial, donde yo había tenido contacto, el apoyo fue personal, humano, afectivo. Lejos de derrotarte, esta decisión de la Corte no impidió que siguieras adelante, que el tribunal siguiera adelante, no con tu liderazgo obviamente, y después, si bien las leyes de impunidad eran moneda corriente, en el año 1999, arremetiste impulsando los juicios por la verdad eso fue en Bahía Blanca. Ahí hay también toda una conexión
con la AJB, ¿no? Porque Cortina era quien, encabezando la APDH acá en La Plata, hacían la primera presentación en el primer juicio por la verdad que se hizo en el país, acá en la ciudad de La Plata, en los tribunales federales, y bueno, y vos respondiendo a la amistad, a la militancia que tenían con Cortina, en Bahía Blanca replicaste. Mis colegas no se animaron a oponerse porque era un clamor que querían saber la verdad. No hablamos de represión, no hablamos de nada, hablamos de la verdad. A ver a dónde fueron a parar los cuerpos, qué es lo que pasó. Bueno, todo, incluso el mismo Bahía Blanca, cosa difícil, de cierta manera apoyó. Así que se abrieron los juicios de la verdad y bueno, y avanzamos mucho con eso. Y todo eso sirvió de base a los juicios que posteriormente se hicieron en Bahía Blanca, ya juicios punitivos, ¿no es así? ¿Qué pensás, Luis, cuando ves hoy en la justicia que magistrados con serias imputaciones de la comisión por haber cometido delitos de lesa humanidad con causas penales en trámite, como en el caso de Hoff en Mar del Plata, del mismo fiscal general de Mar del Plata, Fernández Garelo, que fue un ex integrante de la DIDVA en la época del terrorismo de Estado, con también imputaciones serias, el fiscal general de Morón, Nieva Goodday, digo, que siguen formando parte del Poder Judicial? ¿A vos qué sensación te despierta, qué sentimiento, qué crítica tenés hacia esa situación? Las críticas serían infinitas, me parece. La sensación que yo tengo, que lamento que esa gente siga perteneciendo al Poder Judicial. Y además pienso que si los órganos de control del Poder Judicial funcionaran como tienen que funcionar, en vez de andar diciendo, y bueno, no sabemos qué hacer, si que la justicia, que sí, que no funcionan. Entonces esa gente permanece relativamente tranquila, pero ninguna de esas personas, y muchas otras que no se nombran, pero que existen, pueden pertenecer a los cuadros del Poder Judicial, ni provincial, ni federal, ni te diría ni a los juzgados de faltas. No pueden pertenecer a algún lugar donde ellos disponen, tal vez, en algunos casos, de la libertad de un ciudadano. Entonces eso yo no lo puedo concebir. No puedo concebir. Yo creo que va a llegar un momento en que se va a revertir esto. De alguna manera, el Poder Judicial tiene que tomar medidas de fondo. Yo creo que va a llegar un momento que se van a tomar, que los controles de honestidad y digamos, de apego a la ley se van a controlar y se van a cumplir. Perseguíamos, cuando era punitiva la cosa, a un torturador, el jefe de los torturadores de la escuelita, que era un suboficial. Le secuestramos hasta el título que le dieron en la Escuela de las Américas por torturador. Le decían interrogador, ¿no? No decían torturador. Y por ahí nos dicen que están en Mendoza. Los jueces de la Cámara de Mendoza y el fiscal nos venían a cada rato a hablar al oído, a decir, por favor, no lo detengan. Eso nos pedían. De una manera o de otra, pero en el fondo era eso, no lo detengan. Entonces cuando aparece este torturador, Cruciani se llamaba, que aparece que parecía una ovejita mojada ahí a declarar frente al tribunal, se sentó y bueno, le preguntamos si iba a declarar, nos dice que no iba a declarar, que se negaba a declarar. Entonces yo dirigí a la audiencia, le digo, bueno, entonces si usted no declara va a quedar detenido. ¿Cómo detenido? Sí, va a quedar detenido. Ahí se transformó en un ogro. El torturador apareció. Bueno, lo ordenamos la detención y fue detenido, tuvo varios días, nos pidió el juicio político y qué sé yo. Y los jueces de Mendoza nos decían, ¿pero qué han hecho ustedes? Creo que yo no sé, justicia. ¿Qué pasó con los jueces de la Cámara Federal? Todos fueron enjuiciados, condenados por delitos de lesa humanidad, y ese fue, digamos, el equilibrio a las presiones que ellos hacían. Incluso a uno de ellos lo agarraron en Chile. En Chile, se había romano. Bueno, eso nos apretaban. Era una cosa increíble que jueces de la misma jerarquía nuestra
Y en función de jueces nos estaban diciendo que no toquemos a Cruciani. En la conducción actual del gremio, siguiendo la línea histórica del sindicato, decimos, y fuertemente es un posicionamiento de la JB, de que no pudo haber habido terrorismo de Estado sin la complicidad del Poder Judicial. Por acción o por omisión, el plan de exterminio no se pudo haber llevado adelante sin la participación del Poder Judicial. La JB no se equivoca desde tu punto de vista en esa afirmación. La justicia en la gran parte fue cómplice. Yo tengo datos firmes que en la noche del 23 al 24 de marzo de 1974 fueron citados a la noche todos los jueces penales de Bahía Blanca al comando del Quinto Cuerpo y recibieron instrucciones. O sea, ahí vemos de alguna manera un elemento que se debe haber repetido en todas las unidades militares del país, de cómo el Poder Judicial fue neutralizado, por miedo o por convencimiento, no sé, algunos por convencimiento. ¿Qué sensación a vos te produce el hecho de ver que hoy otras generaciones en la JB seguimos sosteniendo esa bandera y seguimos pidiendo por el enjuiciamiento de aquellos integrantes del Poder Judicial que tuvieron participación en el terrorismo de Estado y que el gremio impulsa enjuiciamiento, que sale a la calle, que pide mayor democratización del Poder Judicial? Es decir, digamos, todos valores, todas banderas que vos en toda tu carrera laboral, profesional y personal has defendido. Bueno, lo que hace la Asociación Judicial es seguir una vieja línea política. Es decir, fueron reemplazados por gente que realmente tiene los mismos principios y los mismos ideales que tuvimos aquellos viejos dirigentes, ¿no es así? Así que, más que sorpresa, me llena de satisfacción que así sea, con toda honestidad. ¿Cuál crees vos que ha sido el aporte que ha hecho la JB, tanto en vos, en esta actitud que tomaste respecto de la defensa de los derechos humanos, en Hugo Cañón, que también fue dirigente de la JB, en el mismo Víctor Mendivil, que fue a buscar justicia afuera cuando las leyes de la impunidad estaban vigentes en Argentina, en Gorini, Mendivil, Antonio Cortina, Julio Bertomeu? Digo, ¿qué crees que les aportó a toda esa generación de militantes de la JB, el gremio, en todas las luchas que ustedes emprendieron, después más allá de lo gremial, digo, en su actividad profesional o en la magistratura misma? Bueno, el ejemplo sirve, ¿no es así? Y el ejemplo que dio la Asociación Judicial en todo momento fue una coherencia en su, digamos, dirección ideológica. ¿Cuáles eran los objetivos fundamentales de defensa? Por supuesto, los derechos de sus propios afiliados representados, pero además no ignoraba lo que pasaba extramuros, no ignoraba lo que pasaba en la sociedad, y así daba respuestas y así pedía de alguna manera que se corrijan algunos desvíos que en el propio Poder Judicial se daban. Realmente la Asociación Judicial, creo no equivocarme, es un ejemplo a nivel nacional. Es un ejemplo de coherencia, es un ejemplo de principios diáfanos y prácticos y reales y que tienden a un bienestar general, no a una posición individual y egoísta, ¿no es así? Para cerrar la entrevista, pedirte que, bueno, en razón de que el año que viene la JB cumple 60 años, que vos nos dieras un mensaje a todos los compañeros y compañeras, aquellos que hace mucho que no te ven y cuando vean la entrevista seguramente se van a acordar de otras anécdotas que han pasado junto a vos. Y bueno, y para las generaciones que vinimos después, también es muy importante un mensaje tuyo en estos 60 años. No es pavada que se ha llegado a 60 años con una militancia coherente
una militancia que ha generado comisiones directivas rotativas y que sin embargo ninguno salió de la línea, y que siempre el objetivo fue el bienestar del empleado y el obrero judicial. Eso lo tuvo presente permanentemente, y creo y deseo que en este aniversario de 60 años se siga manteniendo una conducta tan diáfana, tan limpia y tan coherente como la que tuvo la asociación hasta ahora. Bueno, Luis, te agradezco por tu tiempo. Seguramente estaremos en un futuro no muy lejano molestándote nuevamente para seguir charlando de la JB, que es ese sentimiento tan profundo que tenemos todos aquellos los que estamos, los que pasaron y los que vendrán también seguramente. Gracias. No, de nada, por favor.